Ok chicos, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta segunda semana de sesiones de clases correspondientes al semestre 2022.1. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo tranquilo? Todo bien, ingeniero. Buenas noches. Muy, Buenas noches, ingeniero. muy buenas noches chicos. Genial, me parece bien. Ojalá que hayan disfrutado un buen final de semana y estén recargados para esta semana. Ok, la siguiente, justamente, bueno, valga la redundancia, para esta semana tenemos preparado ya finalizar con el capítulo 1 del libro y presentarles algunos conceptos que serán importantísimos para el capítulo 2. ¿Ok? Entonces, comencemos con la sesión del día de hoy. Para el día de hoy lo que tenemos previsto es el hablar sobre señales periódicas y no periódicas. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con periodicidad o no periodicidad, si así fuese el caso? Bueno, una señal periódica está formada por un patrón, ¿no? Eso es lo que lo va a caracterizar. Tiene un patrón que se repite continuamente, es decir, después de un determinado tiempo, vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, nosotros vamos a llamar a este patrón por el siguiente nombre: periodo. Entonces, justamente este término de aquí, o este parámetro, es el que le da el nombre a este tipo de señales, ¿no? Las señales periódicas, obviamente, como su propio nombre dice, tienen un periodo, ¿no? Como pueden ver en la imagen siguiente, estas señales van a estar definidas por este periodo, definido por la letra T. Y al ser unas señales periódicas, este periodo se va a repetir cada cierto tiempo. Por ejemplo, en este caso se repite cada una vez. Obviamente este cero es un 0 por t. Entonces, ¿qué es lo común que van a ver aquí? Que tenemos una señal representada por un periodo y este periodo está multiplicado por una constante. De esa forma vamos a tener una señal de un determinado espacio de tiempo y pasado este periodo vamos a tener la misma señal que se viene repitiendo. Otra y otra vez, así sucesivamente, prácticamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, matemáticamente, o sea, aparte del periodo que ya hemos visto, lo podemos definir de la siguiente forma. Va a ser f de t es igual a f de, bueno, t minúsculo más este periodo. Entonces, por diversas propiedades, podemos decir que este de aquí es igual a este de aquí, ¿no? Y justamente esa primera propiedad que les digo es la de la periodicidad, ¿no? Y bueno, así de sencillo. Ahora, ¿qué más? El periodo fundamental de una señal es el periodo más pequeño para la cual la señal es periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una señal de, no sé, un coseno de t, esto
vamos a poder extraer el periodo de esta señal de la siguiente forma. Esto va a ser representado por un coseno de omega sub 0 por t, donde este omega sub 0 es un 2πf 0. Y esta frecuencia S sub 0 es prácticamente periodo, ¿no? Entonces eso ya lo han visto en su examen de entrada, si no estoy mal, ¿no? Entonces es algo bien sencillo, ¿no? Sí, es lo que les decía, ahí tenían que determinar si una señal era o no periódica, ¿no? Entonces eso ya lo han visto, es algo que tienen fresco en su cabecita, ¿no? Ahora, similar al caso continuo, también vamos a tener el caso discreto, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo para adelantarles, tenemos que f de n es igual a f de n más un n mayúsculo. En este caso, el periodo va a ser denotado por este, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora, ¿qué más podemos ver? Otro concepto importante es el de señal par e impar. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque de esto, o sea, justamente de estas dos señales, vamos a poder extraer no sé si llamarlo teorema o una fórmula. Vamos a dejar como fórmula por un momento. ¿Ya? Que nos dice que toda señal va a poder ser descuenta, que nos dice que toda señal puede ser descompuesta en un componente par y en otro impar. Me gustaría que esto lo relacionen con el tema de las series de Fourier. Si recuerdan el tema de las series de Fourier, nos dice que toda señal también puede ser descompuesta en una sucesión de senos y cosenos, ¿no? Entonces, similar a eso, también pasa esto, ¿no? Son maneras muy simpáticas de poder relacionar algunos conceptos, ¿no? Pero ahora vamos a ver con más detalle cuándo es par y cuándo es impar. Ahora, ¿cuándo se dice que es par? Se dice que una señal es par si va a cumplir la siguiente relación, que f de t es igual a f de menos t. Es así de sencillo. Obviamente donde t, ¿no? Esto vamos a verlo con más detalle más adelante. Va a pertenecer a nuestro conjunto de números reales. Esto es para el caso, obviamente, continuo. Y lo mismo. Ingeniero, buenas noches, disculpe. ¿Y cómo sería para una función discreta? ¿Cómo saber si es periódico o no? Ah, el de la periodicidad. Ah, ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Pero al final vamos a ver que en el caso discreto vamos a tener algo parecido así. Alerta de spoiler. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Chicos, si escuchan un ruido de fondo, mil disculpas, por favor, es la lavadora que está haciendo su trabajo. Entonces, no piensen que está pasando algo raro. Ya. Ok, sí, vamos con esto, ¿no? Ahora, este es para el caso continuo. Upa.
Y lo mismo sería para el caso discreto. Con la diferencia de que aquí n va a pertenecer a nuestro conjunto de números enteros. Ok, entonces así de simple. ¿Qué más podemos decir? A ver, existe otra manera de verlo, ¿ya? Pero ya, ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, ¿cuándo una señal es impar? Una señal es impar si se va a cumplir esta siguiente relación, que f de t es igual a menos f de menos t. ¿No? Similar al caso anterior, para t perteneciente a nuestro conjunto de números reales. Esto por el caso continuo. Y f de n con n perteneciente a los enteros para el caso discreto. ¿Ok? Sencillo. Tenemos estas dos fórmulas en el caso par y estas dos fórmulas en el caso impar. Ahora pasa lo siguiente. Hay que tener en cuenta, ojo, que si una señal es impar, debe necesariamente ser 0 en el tiempo 0. No lo llamamos tiempo, sino instante. Ya que se cumple lo siguiente también. F de 0 es igual a menos f de 0 y obviamente es igual a 0. Eso es lo que se cumple en el caso de la señal impar, ¿no? Y ahora, el ejemplo de la señal impar más común. Ok. Ok, aquí me olvidé de colocar un slide para mostrarles, pero lo vamos a hacer un poco apretado, ¿no? Entonces, justamente valiéndonos de esto, podemos ver gráficamente cuándo una señal es par y cuándo una señal es impar, ¿no? Para eso usamos nuestro eje coordenado. Entonces, si una señal es impar, nos dice que necesariamente va a cumplir que f de 0 va a ser 0 justamente en el instante de tiempo 0, ¿no? Ahora, ¿qué señal se les ocurre, por ejemplo, que comience en el instante 0 y sea 0? Y bueno, que sea periódica, ¿no? O, exacto, ¿no? Justamente lo dijeron, el seno. Seno comienza en 0 y va a tener un cierto periodo. Ahora, gráficamente, ¿cómo podemos también saber que esta señal es impar? Entonces, gráficamente podemos hacer lo siguiente. Sí, discúlpate, te interrumpí. Cuando refleja hacia la izquierda, la misma señal. Exacto, cuando reflejas hacia la izquierda, pero, o sea, aquí pasa un pero, ¿no? En nuestro caso, o sea, si lo reflejamos esto hacia la izquierda, tendríamos esto de aquí. Entonces, obviamente, esta señal ya prácticamente fue distorsionada, ¿no? Por lo tanto, vamos a saber que una señal es impar si al momento de reflejarlo a través de esta diagonal de aquí, vamos a obtener prácticamente, o sea, nuestra señal no va a sufrir ningún cambio. Entonces, si lo reflejamos de esa forma, lo que vamos a tener es, opa,
una reflexión de este tipo, ¿no? Entonces, al momento de reflejarlo de esa forma, nuestra señal no ha sufrido ningún cambio. Sigue siendo nuestra señal seno. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿qué pasa con el caso de los pares? Las señales pares. En ese caso se cumple lo que William, si no estoy mal, estaba comentando. Que si lo reflejas hacia la izquierda, entonces nuestra señal no debería sufrir ningún cambio. Y uno de los ejemplos más conocidos de eso es el caso de la señal coseno. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra señal de esta forma y nuestra señal coseno comienza algo así, ¿no? Entonces, si hacemos lo que justamente estaban comentando ustedes, reflejarlo hacia la izquierda, pero si tomamos esta vez como base nuestro eje coordenado en el instante 0, vamos a tener la siguiente reflexión, que viene a ser nuestra misma señal coseno. No tiene ningún cambio. Obviamente, si hacemos lo mismo en el caso de la señal de impar, ahí sí no se va a cumplir esa reflexión y nuestra señal va a ser distorsionada, ¿no? Entonces vamos a tener esto para el caso impar y esto para el caso par, ¿no? Sí, sí se ve, ¿no? Supimos hacerlo. A ver, otro caso de una señal impar. Por ejemplo, el caso más simple, eh, vamos a hacerlo aquí, en este pequeño espacio aquí. Solo para fines demostrativos. Es el caso de la señal f de t igual a t. Esa señal, igual que el caso del seno, va a comenzar en 0, con la diferencia que va a tener una pendiente de 1 para todo instante de tiempo. Entonces, si hacemos lo mismo de ese rato, de reflejarlo hacia la mitad, nuestro reflejo vendría a ser lo siguiente. Una señal de este tipo. Entonces, haciendo esa reflexión, prácticamente nuestra señal ya se distorsionó. Sin embargo, si tomamos la reflexión de este punto, nuestra señal no sufre ninguna distorsión. Y de esa manera, y muy gráficamente, pueden saber que una señal es par o es impar. Pero ojo, esa es una manera muy gráfica de verlo. Obviamente, no todas las señales van a ser graficables a simple vista. Por ejemplo, en el caso de las señales continuas o en el caso de las señales complejas. Entonces, para ello, ustedes tienen que hacer uso de estas fórmulas que están aquí. Si su señal al momento de hacerle el cambio de variable con menos d sigue siendo la misma sigue siendo la misma señal, ustedes van a estar frente a una señal par. Caso contrario, es una señal impar, ¿no? Porque justamente va a aparecer esto. Ok, continuemos. Entonces, ya que tenemos una señal f de t, podemos hacer las siguientes, podemos definir las siguientes señales, ¿no? O podemos hacer la siguiente descomposición. Que una señal par puede estar definida como un medio, bueno, justamente por esto, puede estar definida como un medio f de t menos f de menos t.
Y una señal impar está definida por un medio y justamente la suma de estos dos. Bueno, en sí sería la resta. En este caso sería la resta y en este caso la suma de de las componentes par e impar, ¿no? Sí. Porque al final aquí vamos a tener un menos f de menos d. Pero bueno, no nos compliquemos, ¿ya? Eso ya es una demostración matemática y todo eso. Entonces, volvámonos un poco a los hechos, ¿no? ¿Por qué se está denotando como E y por qué se está denotando como O? Eso van a verlo ustedes en algunos libros con esta notación porque básicamente lo que pasa cuando traducen un libro es que mantienen mucha de la terminología de cómo tenían ellos en inglés, ¿no? En el caso de esto es de odd y even, lo que es, bueno, impar y par. Ahora, bueno, es sencillo de verificar eso, ¿ya? Y al final lo que vamos a obtener es lo siguiente. Haciendo uso de estas relaciones, vamos a poder, bueno, no lo denotemos así para evitar confusiones. Una señal x de t puede ser la e a la t más o de t. A ver. ¿Sí, Alejandro? En general no sería al revés. Odd es impar. En- O de impar, a ver, déjame revisar. Estoy un poco oxidado con ese asunto. impar. Y ven a what. Ah, cierto. Mil disculpas, chicos. Muchas gracias, Alejandro. Siempre he tenido un poco de confusión con esos asuntos. Del par e impar, ¿no? De odds. Ajá. Sí. Bueno, solo como una manera de comentario. Esta palabra a fines del siglo pasado fue como que un poco vetada del vocablo inglés. Prácticamente se les definía con esto a las personas a las personas homosexuales, ¿no? A ellos se les llamaba de odds, lo cual quería decir los impares, o sea, no, o sea, como que no encajaba. Entonces, justamente eso me hizo recordar ese pequeño comentario de Alejandro. No, no es nada o sea, que tú hayas dicho, sino que era una manera de recordar cuál era par y cuál era impar. Ok, entonces, continuando con lo que estábamos, si hacemos un reemplazo de estas señales, vamos a obtener lo siguiente. Es un medio f de t menos un medio f de menos t. Entonces, aquí lo único que hemos hecho es reemplazar la parte par de la señal, bueno, y la parte impar, ¿no? Ahora, si sumamos todos estos términos, vamos a ver que este término de aquí
con este término de aquí, se cancelan. Y sumando un medio más un medio, al final lo único que vamos a obtener es que x de t es igual a f de t. Con lo cual podemos llegar a la siguiente conclusión, que era justamente lo que les estaba diciendo hace un rato, que toda señal puede ser descompuesta, o bueno, no lo pongamos descompuesto, suena feo, puede ser representada mediante la suma de sus partes par e impar. Tampoco pongamos partes, ¿no? Componentes. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Vieron qué bonito es cuando se demuestran las cosas a veces? Entonces, justamente con eso nos ayudamos para poder sacar las diferentes conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, claro que me gustaría demostrar prácticamente todo lo que vemos en el curso. Infelizmente, el tiempo que tenemos a veces es corto, ¿no? Ok, ¿hasta ahí alguna consulta? A ver, Eris Leonardo dice, ingeniero, buenas noches, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave será dada en el transcurso de la siguiente transmisión, Eris Leonardo. Así que estate atento. Ok, entonces, de manera similar para el caso discreto, ¿no? En el caso discreto también vamos a tener una componente par y una componente impar, ¿no? Solo que en ese caso va a ser denotado por e a la n y o a la n de un medio es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder verificar que nuestra señal f de t es igual a la suma de sus componentes par e impar. Idéntico, no hay prácticamente ninguna diferencia. Ah, y bueno, chicos, antes que se me olvide, en la sesión anterior estábamos hablando de ciertas transformaciones de las señales, en el caso discreto, donde teníamos una señal de este tipo. No sé si la recuerdo. La cosa que cuando esta señal se hacía más delgada, se perdían algunos bits, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se perdía cierta información. Y había quedado pendiente de poder decirles qué pasaba cuando esa señal se hacía más grande. Y justamente al momento de hacerlo más grande, vamos a tener esto de aquí. Y aquí nuestro último punto. ¿Ya? O sea, no se genera aquí nueva información, no se interpola, ¿ya? Sin embargo, mediante el uso de filtros, un filtro antes de que pase este stretching o este alargue,
Entonces, mediante el uso de esos filtros, sí se puede realizar esta interpolación, ¿no? Para de esa manera poder preservar mucho de la información de la señal y así poder tener una señal más completa. O incluso sobre muestreada, por así decirlo. Bueno, esa va a manera de comentario antes de que me olvide y no se quede ese conocimiento al aire. Ok, sigamos. Ahora lo que vamos a ver son las señales exponenciales y sinusoidales, ¿no? ¿Qué son estas señales exponenciales? Básicamente son señales del tipo e a la algo. Ustedes ya lo han debido haber visto prácticamente en todos los cursos de matemática que han llevado hasta el momento, también en el curso de fundamentos de señales, ¿no? Esta señal prácticamente es la señal exponencial. Dependiendo del exponente, puede ser incluso hasta una variable compleja, ¿no? Y justamente, ¿cuál es bueno, cuál es el motivo, la razón por la cual es importante de saber que estas señales exponenciales existen? Es porque justamente vamos a ver más adelante, o vamos a hacer uso de ellas para el caso de las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, la transformada de Fourier. Tenemos también la transformada de Fourier en el caso discreto, que no es nada más y nada menos que también una de estas señales disfrazadas, omega n. Entonces, en todas las transformaciones, hasta en la de Laplace, vamos a ver este tipo de señales. Más que nada, el tratamiento de estas señales en frecuencia, ¿no? Bueno, o en el dominio de la frecuencia. Por eso es que es importante conocer este tipo de señales. Y también a las sinusoidales, porque estas señales sinusoidales también nos ayudan bastante en lo que es sistemas de comunicación. Porque justamente las señales sinusoidales son las que, bueno, son las encargadas de poder realizar la modulación de señales. Obviamente esto en el plano complejo. Va a tener sus señales moduladas y gracias a esa modulación de señales es que tenemos los sistemas de comunicación, ¿no? Pero eso ya lo van a ver con más detalle en próximas materias, ¿no? No es mi trabajo todavía asustarles con esos temas, así que vamos con calma. Entonces, lo que les mencionaba, para definir una señal exponencial vamos a considerar la señal de la forma siguiente. Va a ser f de t igual a c por e y por a la t, ¿no? Donde c, este c que están viendo aquí, y a, este a que ven aquí, son números complejos, ¿ya? Ahora, si C y A son reales, entonces podemos obtener tres posibles comportamientos de esta señal, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Para que no se quede así. Hay tres comportamientos para esta función. Ahora, si A es menor a 0, la señal tiende a 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
que para este caso lo que vamos a tener es este comportamiento. Una señal de este tipo. Eso sería en el caso de que A sea menor a 0. Por otro lado, si A es mayor a 0, la señal ya también en este caso va a tender al infinito, ¿no? Entonces estaríamos frente a una señal de este tipo. Opa. Sería para el caso de A mayor a 0. Sin embargo, si esta componente A, o sea, si este constante A, bueno, si este coeficiente A es constante, o que diga, si este coeficiente A es igual a 0, nuestra señal va a ser constante. Vamos a obtener una señal de este tipo. Esto es para A igual a 0, ¿no? Y eso es fácil de poder demostrarlo, porque, por ejemplo, si tenemos una señal de E a la menos 1/2 de t, por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría? En nuestro instante 0, prácticamente tendríamos 1. Bueno, tendríamos c, porque está multiplicado por c. En nuestro instante 2, por ejemplo, tendríamos ya e a la menos 1, e a la menos... En el instante 1000 ya tendríamos e a la menos 500, y eso lo que hace es dividirlo por e a la alguna cosa, ¿no? Bueno, e a la t medios. Entonces, prácticamente tendríamos un 1 dividido por un número bien grande. Cuando t tiende al infinito, entonces tendríamos prácticamente que nuestro resultado es prácticamente 0, ¿no? Entonces, justamente por eso es que dice, tiende a 0. Por otra parte, cuando nuestro A es positivo, obviamente no va a haber ninguna división, sino este término va a tender a explotar, por así decirlo. Hacer cada vez más y más y más grande. Ahora, para el caso de que A es igual a 0, obviamente es muy sencillo, porque todo número elevado al exponente 0 es igual a 1, y 1 multiplicado por c prácticamente sería c, ¿no? Así, sencillo. Opa. Bueno, pensaba hacerlo los gráficos ahí. Ok. Disculpas. Vamos a bloquear esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso discreto? En el caso discreto, vamos a tener prácticamente lo mismo. Es lo que les decía. El comportamiento de señales en el caso continuo y discreto es prácticamente el mismo, ¿no? Con la diferencia que en el caso discreto lo que estamos haciendo es muestrear una señal. Entonces, para definirlo matemáticamente, en el caso discreto vamos a considerar una señal de la forma f de n igual a c por el exponente elevado a la n, ¿no? Donde c y a nuevamente también son números complejos. O bueno, pertenecientes a los reales, ¿no? Ahora, lo que les decía, si es que c
fuera 1 y A fuera J omega 0, con omega 0 perteneciente a los reales, tendríamos la siguiente señal. Una señal exponencial de este tipo. Y estos señores, esta es la base de la transformación, ¿no? La base de las transformadas. Bueno, en este caso en el discreto, ¿ya? Y es así como van apareciendo los diferentes términos que vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Ok, ahora algunos conceptos útiles. Para observar las diferencias entre las señales de tiempo discreto y las señales de tiempo continuo, tenemos que recordar lo siguiente, que una señal de exponencial compleja de tiempo continuo siempre es periódica para omega sub 0. Bueno, vamos a llamarlo omega sub 0, ¿no? Y la otra diferencia es que, bueno, entre ambas señales exponenciales complejas, es que las señales exponenciales complejas de tiempo discreto no son necesariamente periódicas. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Les ruego que profundicen esto en el capítulo 1. Si no estoy mal, ya terminando de nuestro libro guía, ¿no? Entonces pueden leer ese capítulo para profundizar un poco más en eso. Ok. ¿Qué más? Ya. Tomando en consideración este párrafo de aquí, vamos a obtener lo siguiente. O de manera equivalente que omega sub 0 n sub 0 sea igual a 2pi. Para todo K perteneciente a los enteros. Ahora, en este caso, lo que va a pasar es que este factor n sub 0 necesariamente tiene que ser un entero. Justamente estamos trabajando en el caso discreto. Vamos a colocar aquí, ¿no? N sub 0 debe ser entero. Por lo tanto, al ser entero, omega sub 0 va a tener que ser bueno, prácticamente, ¿cómo podríamos definirlo? Un múltiplo de 2pi. ¿Pero en qué factor? En el factor de k sobre n sub 0, ¿no?
Y eso es fácilmente demostrable a través de esta forma. Ok. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿No? En el caso de las exponenciales complejas del caso discreto, cuyas frecuencias están definidas por esta fórmula, van a ser periódicas solo en el caso de que K y N, 0, van a ser enteros. Bueno, ¿cómo lo definimos esto de manera más simple? O sea, en otras palabras, solo para las señales complejas exponenciales en el tiempo discreto, cuyas frecuencias son de la forma de este tipo, para algunos valores K sobre N sub 0, son periódicas. Por lo tanto, no siempre se va a cumplir esa periodicidad en el caso discreto, ¿no? El caso de las exponenciales complejas en el tiempo discreto es un poco más especial, ¿no? Así que tengan un poco de cuidado con eso. Obviamente ese tema lo van a ver con mucho más detalle en el siguiente curso, en el de procesamiento digital de señales, ¿no? Que es justamente trata de eso, de poder trabajar más con las señales discretas. Entonces, ok. Entonces, obviamente K y N, para que esta relación se cumpla, ya no van a tener factores en común. Bueno, y una vez que ya tienen la representación donde estos dos valores no tienen factores en común, en ese caso ya N sub 0, o llamémoslo ya N, va a ser el periodo fundamental de esta señal. Entonces se va a cumplir también la siguiente relación. Omega sub 0 sobre 2pi es igual a K sobre N. ¿Sí? Eso por el momento es un poquito difícil de digerir, pero no hay nada que un buen ejemplo no nos ayude a procesar ese concepto, ¿no? Ok, chicos, vamos a tener ahora un break de 10 minutos. Y volviendo, vamos a ver con más calma este ejemplo. ¿Ok? Listo, nos vemos entonces a las 8:10.
Ok, chicos, continuamos con nuestra sesión. Quería consultarles algo. ¿Está demasiado el ruido de fondo o se me consigue escuchar de manera normal? Sí, se le Sí, se escucha normal, ingeniero. Se le escucha, ingeniero. Sí, si no para pararlo la lavadora para que haga su ciclo todo el día. Ok, Esto está bien, entonces, ingeniero, no hay que... genial, si se escucha normal, ya que continúen. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias justamente porque necesitaba ya ropa limpia. Ok, vamos a continuar. Vamos a compartir la pantalla. Confirman, por favor, que se pueda ver. Ups, Sí, se ve, ingeniero. genial. Ok. Bueno, habíamos quedado en hacer un super ejemplo. Para ello vamos a considerar la señal siguiente. Eh, Vamos a considerar la señal f de n definida por y ahora tenemos una pista, ¿no? Dada que ambas tienen frecuencias que son múltiplos racionales de 2pi, entonces vamos a decir que ambas son periódicas, ¿no? Es normal. Ya. Entonces, para el primer exponencial, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a coger este acá primero. Y lo vamos a reescribir en esa parte de aquí. Y siguiendo los lineamientos que hemos visto anteriormente, estos de aquí, lo vamos a reescribir de la siguiente forma, ¿no? Tenemos que 2 pi tercios, entre, ¿qué tenemos aquí? 9 sub 0 sobre 2 pi, ¿no? En este caso nuestro omega sub 0 es este de aquí, es lo que estamos colocando aquí, entre 2 pi es igual a k sobre n, ¿no? Ok, entonces, resolviendo esto de aquí, ¿qué tendríamos? Este término con este término se van, este pasa para arriba, este viene para abajo, ¿no? Justo la cc del glorioso. Entonces, k sobre n tendría que ser a 1/3. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Ok, cuando k y n no tienen factores en común, el valor de n en esta representación es el periodo fundamental.
Por lo tanto, de nuestra primera señal exponencial, nuestro periodo fundamental sería este. ¿Ok? Entonces, eso es para el primer caso. Ahora, para el segundo caso, ¿qué tendríamos? Para la segunda exponencial, vamos a reescribirlo aquí. Sería e a la j 3pi 4 por n, ¿no? Entonces seguimos el mismo procedimiento que hemos visto aquí, en la parte de arriba. Entonces de 3pi sobre 4 sobre 2pi, y eso lo igualamos acá sobre n, ¿no? Ahora, similar al caso anterior, vamos a tener acá una simplificación de pi. Y es no, ya que este término de aquí va a multiplicar este de aquí, y este otro va a multiplicar este de aquí. ¿Qué es lo que tenemos al final? 3 octavos. Entonces, esos 3 octavos ya prácticamente son una expresión irreducible. Y si vemos nuevamente, cuando ya tenemos una representación irreducible, cuando ya no hay factores en común entre k y n, entonces podemos decir que nuevamente que este de aquí, que este n, es nuestro periodo fundamental de la segunda exponencial. ¿No? Hasta ahí sencillo, ¿no? Vamos a subir un poco más acá. Y este también. Ok, entonces, tenemos un periodo fundamental de 3 y tenemos un periodo fundamental de 4, ¿no? Vamos a definir aquí. Para primera exponencial. Y esto para la segunda exponencial. Por lo tanto, ¿cuál sería el periodo de la señal f de n? ¿Alguien me podría decir? Mínimo común. Exacto. ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo entre 3 y 8? 24. Exacto. Punto por el señor. Por lo tanto, el periodo de nuestra señal y vamos a replicar justamente las palabras, ¿no? Es 24. Entre paréntesis, mínimo común múltiplo de los periodos de las dos señales, ¿no? Listo. ¿Vieron qué sencillo es ver el caso discreto y la periodicidad? Nada complicado, ¿no?
Oh. Ok, chicos, ¿qué hacemos? Oh, ya vamos a copiarlo, a cortarlo y pegarlo aquí. Acá teníamos una para... Me había olvidado que teníamos esto. Ok, aquí se ve más grande. Y esto lo vamos a dejar aquí. Ok. Nada que no se pueda solucionar. Ok, ahora vamos a hacer una cierta comparación de señales con todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, tenemos nuestros dos casos, que es el caso continuo y el caso discreto. En el caso continuo, nuestras señales exponenciales son de este tipo. Y en el caso discreto, nuestras señales exponenciales son de este otro tipo, ¿no? ¿Para qué son? ¿Cuál es la primera comparación que podemos tener? En el caso continuo son señales para distintos valores de omega sub 0. Esto vamos a colocar un poco así, ¿no? En el caso discreto vamos a tener señales idénticas para valores de omega sub 0, pero separadas por un múltiplo de 2pi. ¿No? Por otra parte, para el caso continuo, son periódicas para cualquier valor de omega sub 0. ¿Ya? Para que no. Y en el caso discreto va a ser periódica solo, o bueno, solamente si este omega sub 0 es igual a 2pi kn, justamente lo que acabamos de ver. Y eso, justamente para algunos enteros, n mayor que 0, chispas, error de tipeo, IK. Ahora, en el caso continuo, nuestra frecuencia fundamental es fácil de deducirlo, es omega sub 0. Sin embargo, en el caso discreto, nuestro periodo fundamental, esto está mal. No, sí está bien, disculpen, es frecuencia, ¿no? Omega, sí. Nuestra frecuencia fundamental va a estar definida por justamente lo que hemos visto acá arriba, ¿no? Omega sub 0 igual a 0 y K 2pi omega sub 0, ¿no? Despejando justamente este n de aquí. Ahora, ¿qué más? Uy, eso de aquí, por favor, olvídenlo. Quería colocar otro concepto más, pero... Ok, no, ya. Vamos a arreglarlo bonito. Aquí nuestra frecuencia fundamental, ya sabemos que es omega sub 0. A ver. Sí, justamente es esto. Ah, ya está ya. Mil disculpas. Aquí nuestra frecuencia fundamental está un poco errada. Aquí nuestra frecuencia fundamental es omega sub 0 sobre kp jóvenes. Sin embargo, nuestro periodo fundamental, si es omega sub 0 sobre 0, definido, y 2pi igual a 0, que diga 2pi sobre omega sub 0 en otros casos.
Y en el caso discreto, el periodo fundamental es indefinido para omega sub 0 igual a 0. Y vamos a ponerlo un poco más bonito. Acá. Spin. En otros casos. Ya. Entonces, estas son algunas precisiones de esas compañías, de la comparación de estas señales exponenciales, ¿no? Vamos a ponerlo con título así. Señales exponenciales. Para que se vea más simpático nuestro gráfico. Ok. Y bueno, eso sería, señores. Oh, disculpas, se me fue aquí. Básicamente, la teoría de las señales exponenciales, ¿no? ¿Alguna duda hasta este momento? Ahora, esto sí, por favor, lo pueden ver con mucha más calma, justamente en el capítulo 1 de nuestro libro guía, ¿no? Entonces, lo pueden revisar ahí. Con más calma en su tiempo libre. Ok, ahora vamos a ver algunas señales muy conocidas, por no decir las más conocidas, que van a hacernos útiles prácticamente en todas las aplicaciones que querramos hacer, ¿no? Y estas señales son la señal de impulso, o la función impulso, y el escalón. Bueno, muchas veces conocida como escalón unitario. Ahora, vamos a partir primero del caso discreto. ¿Cuál es la diferencia con el caso continuo? En que en el tiempo discreto vamos a poder entender un poco mejor esta señal de impulso, que es justamente en el caso discreto donde cobra más sentido, ¿no? Entonces, la señal de impulso de una unidad de tiempo discreto se define mediante la siguiente ecuación. Entonces, tenemos nuestra señal de impulso, delta de n, lineal con 0 y 1. Es 0 si n es diferente de 0, y es 1 si n es igual a 0. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver esto? Tenemos nuestro eje coordenado, en el caso discreto. Vamos a tener nuestros instantes de tiempo. Entonces, en el instante de tiempo, digamos, menos 3, vas a tener este pulso, vas a tener 0, 0, y justamente en el instante de tiempo 0 es cuando va a aparecer nuestra señal de impulso, ¿no? Va a haber un impulso que justamente vale 1 para este instante de tiempo, y para todos los demás va a valer 0, ¿no? Esto obviamente continúa hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Entonces, gráficamente, así es como se ve nuestra señal de impulso. Ahora, por otro lado, la señal de escalón unitario en tiempo discreto se puede definir de la siguiente forma, como U de n
Y esto está definido por la siguiente ecuación. Va a ser 0 si n es menor a 0 y va a ser 1 si n es mayor o igual a 0. Y gráficamente vamos a tener una señal de la siguiente forma. Nuevamente acá tenemos nuestro eje coordenado n. Y esta vez vamos a hacerle otro color. Vamos a definir nuestros instantes de tiempo. ¿Y qué es lo que les decía? Que va a ser 0 para instantes de tiempo de n menor a 0. Y para n mayor o igual a 0, va a ser 1. Entonces, para el instante de tiempo 0, va a tener un valor de 1. De igual manera para los instantes de tiempo siguientes. Así es como se define nuestra señal escalón unitario en el caso discreto. ¿No? Eso va a continuar hasta el infinito. ¿Ok? Y ahora una nota. Y eso es importante. Si utilizamos la propiedad de desplazamiento en el tiempo, que hemos visto justamente en la sesión pasada, aquellas donde teníamos una señal f de n igual a f de n menos n sub 0, o bueno, era un g de n, si no estoy mal. Podemos definir esta señal impulso, que está aquí, básicamente como una cierta operación aritmética en función de esta señal escalón unitario, ¿no? Vamos a tomar para ello uso de la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Por lo tanto, nuestra señal impulso, o nuestra función impulso, vendría a estar definida como u de n menos u de n menos 1. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo lo veríamos esto? Vamos a colocarles un poco más acá. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si tengo aquí. Ok, vamos a separar esto en dos partes. ¿Ya? Ok, aquí tengo mi primer eje coordenado. Y esto lo vamos a replicar 3 veces. Esto va a ser con fines meramente ilustrativos. ¿Sí, chicos? Entonces tenemos nuestra señal U de n, que vendría a estar dado por lo siguiente. Tenemos nuestro pulso aquí, nuestro pulso aquí, y así por el estilo, ¿no? Por otra parte, si tenemos nuestra señal U de n menos 1, ¿cómo estaría dado? Tendríamos, bueno, obviamente acá 0, ¿no? Vamos a sacar el 0, 0, y esta señal se retrasa por un instante de tiempo, ¿no? Tan, tan, tan. Entonces, si realizamos la resta
de ambas señales, gráficamente podemos ver lo siguiente, que este término con este término se cancelan, de manera similar con estos, y aquí nos queda solo este. Obviamente todo esto es 1, 1 menos 0, nuestra resta vendría a ser solo esto, ¿no? Y justamente la resta de ambas señales sería la señal impulso. Bueno, la señal del escalón unitario con el escalón unitario retrasado por una unidad. ¿Ok? Entonces eso es gráficamente lo que quiero decirles con esta fórmula de aquí. Eso es gráficamente lo que pasa. De manera similar, podemos definir a nuestra señal unitario o escalón unitario en función de nuestra señal impulso. ¿Y cómo podemos definirlo? Si se dan cuenta, el escalón unitario es prácticamente un tren de pulsos, ¿no? Un tren de pulsos que va desde el 0 hasta el infinito. Entonces, eso ya nos da un indicio. ¿Y cada impulso qué valor tiene? Tiene un valor de 1. Y este tren de pulsos prácticamente no es nada más y nada menos que una sumatoria de estas señales impulso, ¿no? Y lo que les decía, ¿desde dónde hasta dónde? Pasar, pero antes de que sigamos, básicamente es la sumatoria de las señales impulso desfasada, ¿no? ¿Y desde dónde hasta dónde? Bueno, aparte desde el 0 hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Ok. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con respecto de estas dos fórmulas que acabamos de ver? ¿O está todo claro? Ya asumiremos que está todo correcto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estos un poco más pequeños. Ya sabemos que nuestras señales pueden ser una descomposición de cada una de ellas. Y ahora sí, chicos, necesito que envíen por el chat de la plataforma la letra S. Eric, les dije S, no este. Ok, vamos a cerrar hoy día entonces la asistencia está David Miguel Larico Montalvo. Ok, entonces vamos a continuar definiendo nuestras señales, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto que acabamos de ver? Estas dos formulitas que están aquí. Estas dos formulitas son interesantes porque, para empezar,
nuestra señal de impulso puede ser vista como una descomposición de dos señales. Nuestra señal de escalón unitario puede estar vista a través de una superposición de señales de impulso desfasadas, o sea, una sumatoria de estas, como pueden ver. Entonces, si tenemos una señal arbitraria de tipo f sub n y la multiplicamos prácticamente por las señales de impulso, durante todo el tiempo, pero obviamente esta señal de impulso va a existir en cada instante k. Vamos a denotarlo bien. Todavía no vamos a meternos mucho en ese operador. Entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener 0 en todo tiempo, excepto cuando n es igual a k, ¿no? Porque es justamente donde va a aparecer nuestra señal de impulso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es básicamente lo que tenemos? Vamos a obtener la siguiente relación. ¿No? Que esto es conocido básicamente como un muestreo de una señal y que justamente este muestreo va a ser la base del procesamiento digital de señales, ¿no? Y también va a ser la base de algo que vamos a ver mucho más adelante, que va a ser la convolución, ¿no? La convolución también va a ser del mismo modo. Entonces, la convolución ya también va a ser, ok, vamos a redefinirlo esto de una manera más general. Para que puedan observar con mucho más detenimiento la forma. Entonces, de manera general, esta señal f de n que tenemos va a ser igual a una sumatoria desde n igual hasta desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, vamos a definir como acá. De f de k delta n menos k. Ya. Entonces podemos escribirlo eso de la siguiente manera, ¿no? Entonces, si tenemos una señal f de k que va a ser multiplicada por una señal de impulso justo en ese instante de tiempo, entonces no solo estamos muestreando la señal, sino que si sumamos todas, o sea, todas esas multiplicaciones, al final lo que vamos a obtener es la misma señal, ¿ya? La misma señal de f de n. Y esto es de manera un poco rudimentaria lo que conocemos como convolución. De f de k, solo que en la convolución no lo vamos a multiplicar por la señal de impulso, sino que lo vamos a multiplicar por otra señal, h de n menos k.
Y esto es la convolución, en el caso discreto. Mientras que este es el muestreo. Y vieron, ¿no? Cómo es que se empiezan a correlacionar los términos que estamos viendo. Por un lado ya empezamos a ver el tema del muestreo y por el otro lado empezamos a ver lo que es la convolución, ¿no? Y bueno, en este caso en específico, lo que es la convolución discreta. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿O es que todo está tranquilo? Creo que en este caso vamos a tener esto. Pero vamos a llamarlo un poco más genérico esto. X de K, H de N menos K. Y esto también se denota por esta operación asterisco. Ups. Aquí estoy cometiendo un error. En este K. X de N por H de N. Ok. Listo, esa sería nuestra definición de esto. Ok. Ya. Ok, chicos. Hasta ahí todo claro, todo tranquilo. Felices y contentos. Sí, ingeniero, todo claro. Creo que algunos ejemplos, ingeniero. Creo que, disculpen, está sonando este asunto. Ya, no sé Decía, si pueden hablar un poquito más fuerte. decía que unos buenos ejemplitos, ingeniero. Ah, ya. Eh, ¿Quieren ver algunos ejemplos de la convolución? Bueno, la convolución es prácticamente otro capítulo que tenemos, pero les puedo decir a grosso modo que la convolución no es nada más y nada menos que la multiplicación de dos señales, ¿no? Ok, eso sí lo podemos ver gráficamente, ¿no? Está justamente, ya acabó este asunto. Ya, a ver, siguiendo respondiendo a la consulta de Gustavo, vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a la siguiente sesión, si no es el viernes, porque todavía quiero terminar el caso del tiempo continuo, ¿no? Y hemos demostrado el tema de la convolución discreta, partiendo de justamente de algunos términos bien interesantes, que es la descomposición de señales, ¿no? Hemos podido ver que, recapitulando, que nuestra señal impulso puede ser la decomposición de dos señales de escalón unitario, y de la misma manera una señal escalón unitario puede ser una sumatoria de un tren de impulsos, desde un cierto límite, que en este caso es cero, hasta el caso infinito. Por otra parte, podemos generalizarlo eso de la siguiente manera, donde podemos multiplicar cualquier señal en tiempo discreto por nuestra señal impulso, ¿no? En sí
Esta señal no necesariamente tiene que ser en caso discreto, porque si ustedes tienen una señal en caso continuo y ustedes empiezan a multiplicarlo en cada instante de tiempo por una señal impulso, lo que al final están haciendo es muestrear esta señal. Y al final lo que van a obtener es justamente eso, una versión muestreada de la señal original, ¿no? Justamente por eso se le llama muestreo. Y partiendo de ese concepto del muestreo, lo podemos generalizar un poco más hasta llegar a la convolución discreta. Entonces, hasta ahí espero que sí, claro, porque estos son conceptos que vamos a ver durante prácticamente todo el curso, ¿no? Ahora vamos a continuar con el tiempo continuo. Sin embargo, eso ya lo vamos a ver a la siguiente sesión, para que no se quede un poco en el aire y puedan digerir un poco esto de la convolución en el caso discreto, ¿no? Obviamente quedan pendientes los ejemplos para que puedan verlo de una manera mucho más didáctica. Sin embargo, los invito también a revisar por favor el libro guía. Si no se mal, en el primer capítulo creo que es el que también presentan ellos la convolución. No sé, a ver. ¿Alguien lo tiene abierto ahí? A ver, lo acabo de encontrar. Ok, parece que en el libro guía ya lo ves o ya en el capítulo 2. Ok, sí, en el capítulo 2 ya vamos a ver con más detalle entonces la convolución. El tema de la convolución me interesa bastante porque ustedes lo van a ver, como les mencionaba, en los siguientes cursos. En el curso de procesamiento digital de señales van a ver bastante de estos dos temas, muestreo y convoluciones. Por eso es que me interesa bastante que aprendan eso. En el tiempo continuo también vamos a ver lo que es la convolución, tomando en consideración esta señal de impulso, solo que lo vamos a ver de una diferente perspectiva. ¿Ya? Entonces quedamos en eso, chicos. Y no sé quién me pidió de cómo hacer hallar la frecuencia en una señal discreta. ¿Quién fue? Disculpe. ¿La frecuencia o el periodo era? Yo fui ingeniero, le pregunté cómo saber si una función discreta, o sea, cómo podemos saber si es periódico o no. Ya, lo vamos a anotar aquí ya para que se quede. Antes que nos olvidemos. Ya. Función, bueno, señal. Periodicidad de señal discreta. El pedido de William. William con doble L. Ahí está. Y M. Listo, genial. Ok, William, no me olvido de ti, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, para la siguiente vamos a ver todo eso. Esa vez los estoy liberando así porque es un horario un poco difícil. Sé que muchos están ya súper cansados de todo el día de estar estudiando. Listo, chicos. Grande abrazo, por favor. Nos vemos a la siguiente. Estaríamos finalizando con esto el día de hoy. Hasta el miércoles, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Chao, chao, chicos.